Un cruel man y le quita la silla de ruedas a un niño discapacitado, obligándolo a gatatar, sin saber que el padre del niño entraría y sería testigo de todo. Lo que hizo a continuación te sorprenderá. En un barrio tranquilo, donde las mañanas soleadas solían traer calidez y calma, un padre llamado Samuel dedicó su vida a una cosa por encima de toda la felicidad y la seguridad de su hijo, Michael. Michael había nacido con una enfermedad que lo dejaba dependiente de una silla de ruedas para moverse. Aunque su espíritu era fuerte, las limitaciones físicas de Michael hacían que la vida diaria fuera una serie de desafíos únicos. Durante años, Samuel había asumido el papel de padre y cuidador, equilibrando el trabajo y las exigencias del cuidado de su hijo con una determinación que le dejaba poco tiempo para el descanso. Pero a medida que Michael fue creciendo, sus necesidades también crecieron. Samuel sabía que ya no podía hacerlo todo solo, y eso le pesaba mucho. La idea de confiar el cuidado de su hijo a otra persona le aterrorizaba, pero sabía que necesitaba ayuda a alguien confiable, compasivo y comprensivo. La vida de Samuel giraba en torno a rutinas diseñadas para la comodidad de su hijo: preparar las comidas, ayudarlo con las tareas escolares, garantizar su independencia siempre que fuera posible. La decisión de contratar ayuda adicional no fue tomada a la ligera. Entrevistó a un cuidador tras otro, y se negó a conformarse con alguien que no fuera perfecto. Un día, recibió un currículum que le llamó la atención: un candidato llamado Thomas, que se presentó como un cuidador paciente y experimentado, especializado en trabajar con niños con discapacidades. Thomas era joven y entusiasta, con excelentes referencias y lo que parecía una compasión genuina. Después de una entrevista en profundidad, Samuel se sintió confiado en las capacidades de Thomas. Vio en él a alguien que no solo atendería las necesidades de Michael, sino que lo alentaría de maneras que Samuel solo no podía. Fue con un optimismo cauteloso y una sensación de alivio que Samuel dio la bienvenida a Thomas en sus vidas, creyendo que había encontrado un compañero en su camino para brindarle a Michael la mejor atención posible. Durante las primeras semanas, Samuel se mostró cauteloso y siguió de cerca las interacciones de Thomas con Michael. Al principio, todo parecía ir bien. Thomas estaba atento, mantenía una actitud positiva y llegaba a tiempo. Incluso compartía con Samuel historias sobre sus experiencias anteriores y la alegría que sentía al ayudar a los niños a ganar confianza. Su presencia parecía aliviar parte de la preocupación de Samuel, y Michael incluso parecía responder bien al estímulo de Thomas para que aceptara pequeños desafíos. Samuel se permitió cierta esperanza de haber tomado la decisión correcta. Samuel empezó a confiar más en Thomas y notó un cambio positivo en Michael. Aunque eran pasos pequeños, Michael parecía más abierto a interactuar con los demás y parecía animado a intentar hacer ciertas cosas por su cuenta. Thomas parecía saber cuándo presionarlo con suavidad y cuándo darle espacio. Samuel observó con alivio cómo su hijo se sentía más cómodo. Y poco a poco, Samuel se permitió dar un paso atrás, agradecido de haber encontrado a alguien que aligerara la carga de la responsabilidad. Finalmente, Samuel se sintió lo suficientemente seguro como para irse a trabajar sin la ansiedad subyacente que solía llenar sus pensamientos cada vez que salía. Las llamadas diarias a casa para ver cómo estaba Michael se hicieron menos frecuentes a medida que se sentía más seguro de que Thomas era capaz de manejar cualquier cosa que surgiera. Samuel estaba agradecido de haber recuperado una pequeña parte de su vida, la apariencia de normalidad que había sacrificado hace mucho tiempo. El peso sobre sus hombros se sentía más ligero y creía que su decisión estaba dando frutos. Pero la satisfacción que sentía Samuel era frágil. La sensación de paz que había adquirido, el consuelo de saber que su hijo estaba en buenas manos, todo pronto se derrumbaría de la forma más impactante posible. A medida que los días se convertían en semanas, el comportamiento de Thomas empezó a cambiar, de manera imperceptible al principio, tan leve que nadie se lo pensaría dos veces. Al principio, se mostraba tranquilo, alentador y mostraba una paciencia infinita, especialmente cuando ayudaba a Michael con sus ejercicios o con las pequeñas tareas de la casa. Pero a medida que pasaba el tiempo, la calidez en el tono de Thomas empezó a desvanecerse y se filtraron indicios de frustración en sus acciones. Michael se dio cuenta antes que Samuel. Para un niño tan perceptivo como él, Michael siempre había confiado en sus instintos. Comenzó a sentirse incómodo cerca de Thomas, sintiendo que la huella antes amable de su nuevo cuidador estaba siendo reemplazada lentamente por irritación. No era nada que pudiera articular al principio, solo una sensación insidiosa que lo hacía temer ciertos momentos del día. Si se le caía una cuchara durante el almuerzo, Thomas suspiraba profundamente, como si recogerla fuera una tarea agotadora. Si Michael tenía dificultades con un ejercicio simple, el estímulo alegre anterior de Thomas fue reemplazado por un brusco "solo esfuérzate más".
Pero estos eran solo los primeros signos de un cambio que Michael no podía comprender del todo. A medida que pasaban los días, la sutil impaciencia de Thomas se hacía más audaz. Una mañana, cuando Michael derramó accidentalmente jugo en el piso, Thomas no tomó la toalla de inmediato como solía hacer. En cambio, miró hacia abajo al derrame, y, en un tono que era extrañamente tranquilo pero mezclado con desdén, dijo: ¿Por qué no intentas limpiar después de ti por una vez? Michael, que tenía movilidad limitada y dependía en gran medida de la ayuda, sintió una punzada de humillación pero trató de obedecer, limpiando lo que podía alcanzar mientras Thomas observaba con los brazos cruzados, sin ofrecer ayuda. El primer caso de crueldad manifiesta se produjo durante uno de los ejercicios diarios de Michael. Samuel había organizado un régimen de estiramientos y prácticas de movilidad que estaban diseñados para ayudar a Michael a mantener la mayor fuerza física posible. Thomas, en sus primeros días, lo había guiado con cuidado, trabajando pacientemente con él en cada ejercicio. Pero ahora, la paciencia de Thomas se había acabado. Se había vuelto rígido, gritando órdenes como un sargento de instrucción, esperando que Michael realizara tareas sin ayuda. Un día, mientras intentaba hacer un estiramiento que a Michael le resultaba especialmente difícil, duro con los músculos entumecidos por el esfuerzo, Thomas lo miró y se burló. «Vamos», dijo con la voz llena de desprecio. «¿Quieres ser débil para siempre?». Las palabras le dolieron a Michael y luchó por contener las lágrimas. Por primera vez sintió la vergüenza de su condición, algo de lo que su padre siempre lo había protegido. Michael se volvió más temeroso, pero hizo todo lo posible por ocultar su malestar a su padre, convencido de que Samuel dependía de la ayuda de Thomas. Pero el comportamiento de Thomas siguió empeorando, cruzando la línea de la impaciencia a la crueldad activa. Si Michael luchaba por subirse a su silla de ruedas por sí solo, Thomas se cruzaba de brazos y observaba, a veces haciendo rodar la silla fuera del alcance de Michael, con una sonrisa burlona en su rostro mientras Michael se esforzaba por alcanzarla. «Vamos, gatea si es necesario», le decía Thomas en tono burlón, apoyándose en el marco de la puerta mientras Michael, con la cara roja y exhausto, intentaba acercarse a la silla de ruedas. No había ayuda ni amabilidad, solo ese tono burlón, que hacía que Michael se sintiera más pequeño e indefenso que nunca. La tranquila dignidad con la que Michael abordaba cada día se estaba erosionando y fue reemplazada por un miedo persistente hacia la persona que debía cuidarlo. Se volvió retraído, reació a pedir ayuda y su espíritu alegre se fue apagando. Cada tarea que Thomas le asignaba se sentía como un obstáculo diseñado para humillarlo en lugar de empoderarlo. Si dejaba caer algo, Thomas lo obligaba a recuperarlo él mismo, moviéndolo fuera de su alcance y observando con una sonrisa burlona como Michael intentaba en vano agarrarlos. Un día particularmente frío, Thomas decidió que era hora de una lección de autosuficiencia. Llevó a Michael afuera con la excusa de que tomaría aire fresco y cambiaría de escenario. Pero una vez allí, empujó abruptamente la silla de ruedas de Michael por una pequeña pendiente, dejándolo varado en el fondo. Thomas se quedó de pie en la cima, con los brazos cruzados, mirando cómo Michael entraba en pánico y pedía ayuda. Pero sus súplicas solo le valieron risas. «Vamos, no eres tan indefenso», dijo Thomas con desdén, sonriendo con sorna mientras observaba a Michael intentar volver a subir por la pendiente. Vio cómo los brazos de Michael se tensaban, su rostro estaba rojo por el esfuerzo y la vergüenza, una mezcla de vergüenza y miedo acumulándose en el pecho del chico. Thomas no le ofreció una mano, ni siquiera parecía preocupado, sino que tenía una expresión de satisfacción retorcida, como si la lucha de Michael fuera un entretenimiento. Cada día surgía una nueva forma de crueldad. Thomas empezó a negarle cortesías básicas y esperaba hasta que Michael se sintiera visiblemente incómodo antes de permitirle acceder a comida, agua o incluso asistencia para ir al baño. Si Michael quería algo, tenía que pedirlo repetidamente, y Thomas a menudo lo desestimaba diciéndole que era demasiado exigente o que necesitaba aprender a tener paciencia. Michael se esforzaba por mantener su dignidad, pero cada humillación socavaba su confianza. Samuel, que trabajaba muchas horas para cuidar de Michael, todavía no había notado los cambios en el comportamiento de su hijo. Thomas se cuidaba de mantener una fachada de profesionalismo cuando Samuel estaba cerca. Para Samuel, Thomas parecía ser el mismo cuidador confiable y paciente que había contratado. Y cuando le preguntó a Michael sobre su día, el niño dudó y luego dio respuestas vagas, ya que no quería agregar más estrés a la ya pesada carga de su padre. Una noche, sin embargo, Samuel notó un cambio que no podía ignorar. Mientras preparaba a Michael para ir a dormir, vio que los ojos de su hijo carecían del brillo habitual, y sus respuestas eran más lentas, más cautelosas, como si tuviera miedo de hablar. Le preguntó con dulzura a Michael si todo estaba bien.
Pero su hijo simplemente asintió, bajando la mirada, sin querer revelar la carga que llevaba sobre sus hombros. Por ahora, Michael soportaba solo el peso de la crueldad de Thomas. La línea entre cuidador y torturador ya no estaba tan clara, y cada acto de humillación dejaba una marca más profunda en el espíritu del niño. Los días se sucedían, cada uno marcado por una creciente sensación de miedo e impotencia en Michael. Todas las mañanas, se preparaba para cualquier nueva forma de tormento que Thomas pudiera infligir, temiendo las horas que faltaban hasta que su padre volviera a casa. Thomas parecía encontrar placer en la dependencia de Michael, y ahora estaba claro que su crueldad ya no era accidental ni sutil. Su trato era deliberado, calculado y diseñado para quebrantar el espíritu de Michael. Una tarde, cuando Michael estaba terminando de comer, accidentalmente tiró el tenedor de la mesa. Cayó al suelo, fuera de su alcance. Michael se quedó paralizado, con el pulso acelerado, cuando Thomas entró en la habitación y su mirada se fijó inmediatamente en el tenedor que estaba en el suelo. ¿Hablas en serio?, se burló Thomas, cruzándose de brazos. Ni siquiera sabes sujetar bien un tenedor, ¿verdad, Michael? Con las mejillas sonrojadas por la vergüenza, murmuró una disculpa y extendió la mano para coger el tenedor, pero estaba demasiado lejos. Se esforzó para inclinarse hacia adelante lo suficiente para cogerlo, pero Thomas dio un paso adelante y le bloqueó el paso. «Deja de alcanzarlo», gritó Thomas, pateando el tenedor aún más lejos. «¿Crees que la vida te va a dar cosas todo el tiempo? Ya eres una carga suficiente con lo que tienes». Los ojos de Michael se llenaron de lágrimas, pero rápidamente parpadeó para apartarlas, sabiendo que cualquier signo de debilidad solo alimentaría la crueldad de Thomas. Thomas estaba de pie junto a él, observándolo mientras intentaba, con brazos temblorosos, levantarse de su silla para alcanzar el tenedor en el suelo. La tarea era casi imposible para Michael, y Thomas lo sabía. Su sonrisa burlona reveló cuánto disfrutaba viendo al chico luchar. «¿Qué pasa?», se burló Thomas, ladeando la cabeza con una sonrisa cruel. «¿Necesitas ayuda? Supongo que tendrás que averiguarlo tú mismo. Será mejor que te acostumbres. En otra ocasión». Thomas decidió que Michael debía aprender a ganarse sus comidas. Cuando se sirvió la cena, Thomas colocó el plato en la encimera, fuera del alcance de Michael. Luego se quedó atrás y observó con una sonrisa fría como Michael lo miraba confundido. «Y bien. Ve a buscarlo», dijo Thomas, con una voz carente de calidez. Michael miró el plato y luego a Thomas, sin saber si hablaba en serio. «Vamos, no te quedes ahí sentado. ¿Quieres comer?». «No», le instó Thomas, cruzándose de brazos. Con el corazón apesadumbrado, Michael intentó levantarse de la silla de ruedas y se esforzó por mantener el equilibrio mientras se dirigía hacia el mostrador. Le dolían los músculos por el esfuerzo y podía sentir que sus piernas temblaban bajo su peso. Durante todo el tiempo, Thomas permaneció allí, sin hacer ningún movimiento para ayudar, solo sonriendo con sorna mientras Michael se acercaba lentamente al mostrador. Una vez que Michael finalmente logró llegar al mostrador y agarrar el borde, su alivio duró poco. Thomas movió abruptamente el plato más allá del mostrador, sus ojos brillando con diversión maliciosa. Los hombros de Michael se desplomaron al darse cuenta del alcance de la crueldad de Thomas. No solo lo había estado desafiando, lo había estado preparando para que fracasara. El mensaje era claro: nada sería fácil para Michael mientras Thomas estuviera a cargo. El tormento no se limitaba a las tareas físicas. Thomas a menudo encontraba formas de hacer que Michael se sintiera inútil e indigno de las comodidades más simples. A veces, hacía rodar la silla de ruedas de Michael fuera de su alcance y lo dejaba abandonado durante horas en una sola habitación, sin poder moverse ni pedir ayuda. Por la noche, cuando Samuel no estaba cerca, Thomas se negaba a ayudar a Michael a acostarse, diciéndole que necesitaba hacerse más fuerte y hacerlo él mismo. Más de una vez, Michael pasó la noche acurrucado en su silla de ruedas, temblando, mientras Thomas se reía de sus peticiones de ayuda. Un día, mientras Thomas empujaba a Michael por el pasillo, se detuvo de repente y se inclinó hacia él. Su voz era un susurro escalofriante en el oído de Michael. «¿Crees que tu padre te creería si se lo dijeras? Después de todos los problemas que tuvo que afrontar para contratarme y asegurarse de que te cuidaran». Su tono estaba cargado de veneno, lo que dejaba claro que no tenía miedo de que lo descubrieran. «Acéptalo, muchacho. Estás atrapado conmigo». A Michael se le encogió el corazón y sintió que lo traicionaban. Thomas tenía razón, su padre confiaba plenamente en él, sin saber la pesadilla que su hijo portaba cada día. El miedo a que no le creyeran, combinado con su ya frágil autoestima, hicieron que Michael guardara silencio. El momento más desgarrador llegó una mañana en la que Thomas estaba de un humor especialmente pésimo. Después de una serie de pequeños insultos y críticas, se paró frente a Michael con una mirada fría y calculadora,
y los brazos cruzados. Hoy aprenderás lo que significa ser fuerte, dijo Thomas con una sonrisa torcida en el rostro. Llevó a Michael en silla de ruedas hasta el centro de la habitación, lejos de cualquier mueble o pared que pudiera usar como apoyo. Sin previo aviso, le arrebató la silla de ruedas y dejó que Michael se desplomara en el suelo. Michael cadeó y sintió un dolor que lo atravesó al aterrizar en el duro suelo. Miró a Thomas con lágrimas en los ojos, pero Thomas se limitó a reír, un sonido bajo y cruel que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Levántate, ordenó Thomas con voz aguda. Anda, ve a tu silla de ruedas. Está ahí mismo. Michael miró la silla de ruedas, que estaba a unos pocos metros de distancia, pero sabía que bien podría haber estado a kilómetros de distancia. Le dolían los músculos y le temblaban los brazos por el esfuerzo de intentar levantarse. Pero Thomas se limitó a observar, con una mirada fría e insensible, como Michael luchaba por arrastrarse por el suelo. Cada movimiento era una agonía, pero el peor dolor provenía de la vergüenza. Michael se sintió despojado de su dignidad, reducido a arrastrarse por el suelo como un niño indefenso, mientras la persona que se suponía que debía cuidarlo miraba con desprecio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Michael logró alcanzar su silla de ruedas y subirse a ella, con la respiración entrecortada y el rostro enrojecido por la humillación. Thomas aplaudió lentamente. Un aplauso burlón que sonó hueco en la sala. «¿Ves? No fue tan difícil», se burló. «Tal vez si tuvieras un poco más de coraje, no tendría que darte estas lecciones». Michael permaneció sentado en silencio, cabizbajo, intentando contener las lágrimas. Sabía que la crueldad de Thomas no haría más que aumentar, que cada lección sería más degradante que la anterior. Sin embargo, se sentía atrapado, impotente para escapar de la pesadilla en que se había convertido su vida. En esos momentos de tranquilidad, cuando Thomas no estaba cerca, Michael empezó a encerrarse en sí mismo. Dejó de pedir ayuda. Dejó de hablar. Su espíritu, que alguna vez fue brillante, se apagó bajo el peso del abuso. Las visitas de su padre, los breves momentos de amor y consuelo, eran todo lo que lo mantenía en pie, una frágil cuerda salvavidas que Thomas parecía decidido a cortar. Pero pronto todo cambiaría. Era un viernes por la tarde y Samuel decidió sorprender a su hijo llegando temprano a casa. La carga de trabajo había sido agotadora, pero sintió que valía la pena si podía pasar unas horas más con Michael. Cuando aparcó el coche y entró en la casa, no gritó como de costumbre, pues quería sorprender tanto a su hijo como al hombre. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación de Michael, Samuel escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Una voz aguda y condescendiente resonó en el pasillo. «¿No te dije que lo hicieras tú mismo? ¿Crees que eres una especie de rey en esta silla?» El tono despectivo de Thomas rompió el silencio. Frío e implacable. «¿Quieres algo? Entonces será mejor que te arrastres para conseguirlo». El corazón de Samuel empezó a latir con fuerza mientras corría en silencio por el pasillo, con el miedo acumulándose en su estómago. Llegó a la puerta y se quedó allí, paralizado por la conmoción. Allí, en medio de la habitación, estaba Michael en el suelo, con el rostro rojo por el esfuerzo y la humillación mientras luchaba por alcanzar su silla de ruedas, que estaba fuera de su alcance. Thomas estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y el rostro torcido en una sonrisa burlona. «Vamos, ya casi estás ahí», se burló Thomas, con la voz llena de cruel diversión. «¿Qué pasa, ¿Necesitas ayuda? Oh, espera, es cierto, no te mereces ninguna». Una oleada de ira y disgusto se apoderó de Samuel al contemplar la escena que tenía ante sí. Su hijo, el niño al que amaba más que a su vida, estaba siendo humillado y degradado por la misma persona en la que había confiado para que lo cuidara. Sin dudarlo, Samuel entró en la habitación. «Thomas, ¿qué crees que estás haciendo?» La voz de Samuel era baja, mortalmente tranquila, pero sus ojos ardían de furia. Thomas se quedó paralizado, su rostro palideció cuando se dio vuelta y vio a Samuel de pie en la puerta. La arrogancia burlona desapareció en un instante, reemplazada por una mirada de sorpresa y miedo. Abrió la boca para hablar, para balbucear una excusa. Pero Samuel levantó una mano y lo hizo calar. «No digas ni una palabra alguno, Samuel», con la voz cargada de ira. «Lo vi todo. Lo escuché todo». Se acercó a Michael, que había logrado volver a sentarse en su silla de ruedas, con el rostro enrojecido por el alivio y la vergüenza. Samuel colocó una mano reconfortante sobre el hombro de su hijo y le ofreció una mirada tranquilizadora antes de volver a mirar a Thomas. «Confía en ti», dijo Samuel, con la voz temblorosa por la rabia controlada. «Te confía mi hijo, y así es como lo tratas. Esto es lo que haces cuando no estoy aquí». Thomas dio un paso atrás, tartamudeando. Yo no quise decir. Él solo,
Solo estaba tratando de enseñarle a ser más independiente. La expresión de Samuel se endureció. Humillarlo. Hacerlo arrastrarse por el suelo para alcanzar su silla de ruedas. Eso no es independencia, es abuso. Sin decir una palabra más, Samuel sacó su teléfono y llamó al 911. Su voz era tranquila, pero estaba llena de determinación mientras denunciaba el abuso. Thomas parecía presa del pánico, y sus ojos recorrían la habitación como si buscara una salida. Pero no había escapatoria. Mientras Samuel le daba los detalles al operador, Thomas intentó protestar, elevando la voz con desesperación. No, espera. No lo entiendes. Yo solo estaba. Guardate lo espetó Samuel con tono gélido. La policía se ocupará de esto a partir de ahora. En cuestión de minutos llegó la policía y detuvo a Thomas mientras Samuel y Michael observaban. El alivio de Michael era palpable. Un peso se le quitaba de encima cuando la pesadilla llegó a su fin. Vio cómo se llevaban a Thomas esposado, y su mueca de desdén, que antes mostraba confianza, fue reemplazada por una mirada de derrota. Más tarde, durante el proceso judicial, la evidencia de la crueldad de Thomas se hizo innegable. El relato de Samuel como testigo ocular, combinado con el testimonio de Michael, pintaron un cuadro claro del abuso. El juez escuchó, con rostro sombrío, mientras se exponían ante los detalles de las acciones de Thomas. El silencio del tribunal estaba lleno del peso de la verdad. Cada palabra golpeaba como un golpe a medida que se revelaba la magnitud de la crueldad de Thomas. Al final se hizo justicia. Thomas fue sentenciado a 5 años de prisión por el abuso, y su arrogancia y crueldad finalmente tuvieron las consecuencias que merecían. La experiencia dejó cicatrices en Michael, pero con el amor y el apoyo de su padre, comenzó a sanar. Samuel, profundamente arrepentido de no haber visto antes la fachada de Thomas, se propuso asegurarse de que Michael se sintiera seguro y valorado. Su vínculo se hizo más fuerte que nunca, forjado en el fuego de las dificultades compartidas y el alivio de la justicia. Para Michael, saber que su padre había luchado por él, que lo habían visto y creído, fue una fuente de fortaleza, y a medida que avanzaba, lo hacía con la seguridad de que nunca estaría solo, de que su padre siempre estaría a su lado, dispuesto a protegerlo de cualquier oscuridad que el mundo pudiera traer.